En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, muy bienvenidos a este programa de miércoles 12 de agosto del 2026. Esperamos se encuentren todos muy bien, cuidándose del frío, saliendo a la calle bien abrigado, bueno, y enfrentando el clima que nos toca, porque después cuando haga calor también nos estaremos quejando. Así que es lo que tenemos y es lo que hay que vivir. Nuestros agradecimientos a Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, por su apoyo constante desde hace ya 11 años, gracias a su directorio, gracias también a sus socios y gracias a Radio Portales de Valparaíso, en especial en este minuto a don Luis Salinas Taiba, nuestro radiocontrolador y jefe, que nos está mirando atentamente para que no nos pasemos en el tiempo. Muchas gracias a ambas entidades. Bueno, y como partimos habitualmente este programa, lo primero, deslindar las responsabilidades. Hoy día las opiniones que emita don Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad y esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar. Lo segundo, y como siempre, y así seguiremos, recordar a nuestros damnificados de los incendios del 2024, de febrero, 2 y 3 de febrero del 2024, no solo aquellos que lo perdieron todo en lo material, sino también y además, y quizás más profundamente, a los 138 fallecidos. Yo cada día me impresiono más porque cualquier tragedia que haya en el mundo es recibida en Chile como un tema terrible, que lo son. Los muertos de Colombia, los muertos del terremoto de Venezuela, los muertos en los incendios de España, los muertos en la tragedia española del año pasado de las riadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nosotros se nos murieron 138 personas y parece que Chile no atinó. Las autoridades por lo pronto no. Y pasado el tiempo, fue reelegido en su cargo el señor gobernador, fue reelegido en su cargo la señora alcaldesa de Viña, y la señora delegada presidencial, a mayor abundamiento y para más INRI, fue elegida diputada de la República y ahí está en la Cámara de Diputados, doña Sofía González. Después de toda esa tragedia que hubo en la región de Valparaíso, específicamente en Viña del Mar, que fue lo más terrible. Y ahí están. No voy a decir ese dicho que habitualmente comento que no es muy fino ni muy académico, pero qué curioso. Así es que nuestro cariño para todos y muy especialmente para las víctimas que esperamos descansen en paz. La muerte no es el final, así es que nos encontraremos en algún momento. Y no solamente la muerte no es el final, sino que además aquí hay ciclos que se van repitiendo. Sí. Y lo que uno hace mal, tarde o temprano, lo paga. Sí, No de la forma que uno cree, pero de una otra manera llega eso. Y uno sabe en el fondo de su conciencia que efectivamente hizo algo malo. Sí. Y mientras eso no pida las excusas, pida el perdón, no arregle lo que hizo malo, va a seguir ahí permanentemente con la conciencia ahí inquieta. Y no es que sea un castigo de Dios, no hay que tomarlo así, no, porque la gente dice, Dios me está castigando. No, Dios, por lo pronto para los creyentes, no hace eso. Dios no anda castigando a diestro y siniestro. No. Es otra cosa. Grandes pecados, grandes sombras. Sombras largas. Así es, pues. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, estimados auditores, muy buenos días, estrictamente hablando, como siempre lo digo. Me uno a todos tus agradecimientos y a todos tus reconocimientos, Pilar. Efectivamente, destaco a la Radio Portales, que nos mantiene aquí en sus ondas. Eso. Ya por muchos años.
y también a Asofar, que nos permite salir al aire auspiciando este programa. Así es que muchas gracias por todo eso, y específicamente a los socios de Asofar. Y bueno, tenemos harto que comentar hoy día, temas nacionales, temas internacionales y efemérides que son interesantes. Una que me impacta a mí directamente, no directamente, pero al cual tengo una sensibilidad muy grande, que es la construcción del muro de Berlín. ¿Por? Que en 1961 se inicia la construcción del muro de Berlín, y después cuando comentemos te voy a hacer unos comentarios al respecto. Bueno, y comenzando por los temas internacionales, bueno, nuestra solidaridad y lamentar, digamos, la tragedia que está azotando a Colombia en este momento. Fue un terremoto bastante fuerte. Si bien es cierto, tienen ciertas disposiciones de construcción, parece que no son los estándares que tenemos nosotros acá, y que obviamente esto nos va a hacer revisar un poquitito el tema, porque las imágenes que por lo menos yo vi fueron impresionantes, unos edificios que se veían completos. La iglesia en Manizales, que perdió una de sus torres, está absolutamente caída, realmente impactante, es muy impactante. En esa oportunidad, cuando ocurrió esto, me comuniqué con un amigo que vivía ahí en Medellín. Me dijo, no, aquí en Medellín nada, pero para el sur está bastante complicado el tema. Pero, y bueno, y lo difícil que le va a tocar al recientemente asumido presidente de la Espriella. De la Estrella, siempre se de la Espriella. Yo creo que es con doble L, que no es italiano, me da que es Espriella. De la Espriella, sí. Yo he escuchado a los españoles decir de la Espriella, sí. Pero no. Me suena más bonito de la Espriella. No sé, la verdad que no tengo idea. Pero en todo caso le deseamos que, mucho coraje, mucha fuerza, mucha fortaleza, mucha templanza para enfrentar este problema, que es lo mismo que le pasó al presidente Piñera en el 2010. Sí. A los pocos días, bueno, el terremoto ocurrió antes, a los pocos días después asumió él como presidente, bueno, y cambió totalmente la forma de enfrentar el problema. Claro. Y yo creo que lo hizo muy bien en ese aspecto, una de las cosas que hay que reconocer. Yo no tengo nada contra el presidente Piñera en ese aspecto, lo mismo que el rescate de los mineros, de los 33 mineros. Que gestionaba bien, lo hacía, eso es indiscutible. Y que mandaba y ordenaba y hacía tratar a todo el mundo, lo hacía tratar a todo el mundo. Y que los ministros tenían terror a que el presidente les preguntara algo. Bueno, ahí yo ahí tengo mis aprensiones yo también. Yo estoy de acuerdo. No puede ser que los ministros... Bueno, en fin, eso para otro minuto. Sí. Pero quisiera comentar algo súper breve con respecto a esto de Colombia y de la Espriella. Sí. Escuchaba yo a un periodista colombiano, desde Colombia naturalmente, y decía que claro, cambian las prioridades, como le pasó al presidente Piñera, como le puede pasar al presidente Kast con las inundaciones, etcétera, etcétera. Porque está recién asumido, sus prioridades apuntaba a otros sitios, pero es que además el anterior presidente, el que acaba de irse, el señor Petro, el comandante Aureliano, M-19, terrorista. Este señor dejó la administración pública colombiana enganchada a un montón de gente. De la Espriella no ha tenido ocasión de reemplazar a esos operadores políticos por otra gente. Entonces están ahí, y eso puede significarle problemas, como le ocasionó problemas en la primera presidencia a Álvaro Uribe Vélez, con unas riadas muy grandes que hubo en Colombia. Entonces las necesidades cambian, las prioridades cambian, hay mucho dinero que ocupar aquí. Y en el caso de la Espriella, si además y para colmo tiene metido en el aparato público un montón de gente operadora política de Petro, que sabemos que hizo un pésimo gobierno en Colombia, muy malo, es una cuestión difícil. Pero yo espero que con el apoyo de muchos países, partiendo por Estados Unidos de Norteamérica, y yo creo que además la gestión que empieza a hacer rápidamente, pueda solucionar el problema colombiano, porque Colombia no solamente tiene el problema del terremoto, Colombia tiene un problema terrible otra vez con el narcotráfico, otra vez. Exactamente, y con las guerrillas que están operando en esos sectores de narcotráfico, que a punta de temor y de amenazas logran que los campesinos hagan lo que ellos quieren. Sí. Es decir, ahí hay un tema bastante serio, tema que en un momento determinado estuvo a punto de ser controlado por las Fuerzas Armadas que estaban operando ahí, pero llegaron otros gobiernos que hicieron
barrieron con lo que estaban, con todo lo que se estaba haciendo y están volviendo exactamente lo mismo, lo que lamento mucho porque el pueblo colombiano es realmente, de partida Colombia, un país extraordinario, y los colombianos es gente, digamos, muy esforzada y muy sufrida. Ya, pero algo hay. Algo hay. Porque algo hay, porque los guerrilleros son colombianos. Sí. Y los narcotraficantes son colombianos. Bueno. Entonces, claro, es que yo no voy a desdecir eso, ¿no? Esa opinión, no la arrebato, pero esta gente son colombianos. El tema, y además el tema de las Fuerzas Armadas metidas en el control del narcotráfico, yo no sé. El Plan Colombia no resultó en Colombia. De hecho, hoy día las cifras dicen que la producción de cocaína aumentó. Sí. Sí. Alguien dirá, bueno, pero los que consumen son los norteamericanos. Ya ese es otro tema. Hay mucha demanda de drogas en el mundo, pero esa es otra historia. Bueno, y ese es un punto importante porque en el otro tema que tenía anotado acá, esta alianza que está liderada por Estados Unidos para combatir el crimen organizado, que implica que un montón de países, o sea, varios países de aquí, especialmente de Hispanoamérica, estarían aumentando su participación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Pero la pregunta es lo mismo que hacías tú, ¿y qué pasa con los consumidores? Es decir, la droga existe porque hay gente que la consume. Entonces ahí tenemos un problema también. Es decir, esto hay que verlo de forma integral. Y conforme uno podrá suprimir la coca y la heroína y todo, pero aparecen las drogas sintéticas. Claro, hasta las pastillas. Entonces, efectivamente, y las pastillas me parece que son más fáciles de comercializar, claro, o por lo menos de transportar. No, de transportar, sí. Exactamente. Claro. Y los efectos que produce son realmente desastrosos, realmente increíbles, ¿eh? Gente, los zombies que andan dando vueltas en Estados Unidos en este momento, yo no he visto a alguien aquí todavía. No, yo tampoco. Pero no me extrañaría que en algún momento lleguen, y eso es lo que hay que parar rápidamente. Claro, los opioides. Eso es un tema, bueno, Estados Unidos ha sido una tragedia el opioide. Los medicamentos que nacieron para curar el dolor. Claro. Pero hubo laboratorios, sobre todo uno que se encargó de comercializarlo a todo evento y con grandes regalías para los médicos que entregaban recetas. Y claro, hicieron a la gente adicta. Claro. Y luego crear estas cosas sintéticas. Hay demanda de esto. Bueno, eso es realmente una cosa increíble. Entonces, pero eso hay que verlo, y nuevamente lo hemos planteado en otra oportunidad. Bueno, ¿por qué la gente consume drogas? Entonces, y ahí uno parte viendo, digamos, cómo estamos funcionando como sociedad. Y yo creo que ahí tenemos un problema. Sí, hay un problema grave. Y no un problema solamente aquí en Chile, este es un problema más bien a nivel mundial, pero, claro, y con excepción de ciertas poblaciones que no lo tienen porque tienen una rigidez en sus normas de vida bastante duras. Claro, pero esa es otra historia. Ese es otro cuento. Ese es otro. Entonces, la verdad que este tema de la conducta humana es realmente interesante y el problema es que no sabemos, lo hemos comentado también en otra oportunidad, cómo era la sociedad de los cazadores-recolectores hace 5.000 años. Bueno, ¿cómo funcionaba todo esto? Pero yo entiendo que este tema de la droga, sin entrar a justificar nada, es un tema tan antiguo. El opio, exactamente. El loto. Claro. Los hongos alucinógenos. Ahora, es verdad lo que comentamos, creo aquí también, que había un grupo selecto de la población que era la que se drogaba, los chamanes, por ejemplo, bueno, claro, que tenían que entrar en trance hipnótico. Pero hoy día no es así. No. Hoy día es un tema muy generalizado y uno piensa, aquí voy a salvar a los países, en este caso a Chile, porque muchos dicen los periodistas en general, no, que Chile, que los puertos, que no están controlados, que les hace falta escáner, que los escáneres están malos y así. Yo convengo en eso, que nos faltan medios, que falta control, sí. Siempre van a faltar medios y siempre va a faltar control. Claro, pero es que además hay que necesariamente hay que compararse con países muchísimo más avanzados como nosotros, como Países Bajos y Alemania. Sí. Por esos puertos y por los puertos belgas, por ahí ingresa una cantidad de droga que nunca se puede controlar del todo, y eso sí tienen medios. Entonces, a ver, hay que hacer todo lo posible, pero tampoco vamos a decir hoy que en Chile no se hace nada. Hasta ahora a lo mejor se hacía poco, pero todo es insuficiente aquí. Tema muy importante porque efectivamente ahora que está la agenda de seguridad que está tratando de avanzar, cosa que ya está funcionando, lo que me alegra mucho, pero yo creo que es una buena ocasión. ¿Te acuerdas? Habíamos comentado una película británica
¿Leyenda? ¿Cómo se llamaba? La época de Leyendas, sí. Buenísima. Ahí yo creo que muestra un poco, y es muy interesante, estimados auditores, que si pueden ver esa película, porque muestra en forma bastante clara una situación real. La película está basada en una situación real de la dificultad que significa combatir el narcotráfico. Es terriblemente complicado, pero ahí muestra cómo este grupo británico logró hacer algo, porque no todo, algo, pero muestra cuál es el esfuerzo que hay que hacer, que es terrible, muy, muy grande. A mí me impresionó mucho en esa, que es una serie. Leyendas, sí, son leyendas, sí. Pero no era muy larga, no. Creo que eran 6 u 8 episodios, sí. No era más que eso. A mí lo que me impresionó como parte esa serie. Con un niñito de un barrio más marginal, digamos, sí, de Londres, comillas marginal, pero más marginal, y que le dice a su mamá: voy a jugar al fútbol. Iba con una pelota, ¿sí? Iba con como una especie de salida de cancha, una cuestión para hacer deporte. Adiós, que te vaya bien. Sale, se saca la cuestión del deporte y se va en camisa a una discoteca donde por una sobredosis muere. Claro. Sobredosis de heroína. Esa misma noche, en Oxford, en una fiesta de niños elegante, una chica muere de sobredosis de heroína. Fue 2 niños en diferentes ámbitos sociales la misma noche. Y entonces eso hizo que doña Margaret Thatcher dijera no, esto. Y ahí empezó toda esta historia, que es muy buena. Muy buena. Es realmente Leyendas. Ese es el nombre de la serie en Netflix, la cual recomiendo, porque es muy, muy buena. Sí. Y bien, oye, del tema chileno, yo creo que es muy importante lo que está pasando ahora con ¿cómo se llama? La agenda de la ACOT, que está liderada, digamos, por el ministro Arrau en este momento, y que tiene bastantes puntos, ¿eh? La verdad que es bastante completa todo esto, y de hecho el gobierno pretende tener todo listo esto para el diciembre. Ese es el plazo. Ese es el plazo que se han dado, y espero que así funcione. Y de hecho hay proyectos anunciados, y lo que sí me alegro mucho que haya pasado ya la primera etapa. Pasó una primera etapa aprobando una serie de disposiciones, pero debo destacar aquí una cosa que hay que tenerla muy presente: los que votaron en contra de las disposiciones que van en beneficio de la seguridad de la población. Entiéndase, Partido Comunista, Frente Amplio y algunos del Partido Socialista. No todos los diputados del Partido Socialista, pero algunos. Pero esto, estimados auditores, está indicando quiénes son las personas que no quieren que Chile sea más seguro. Porque aquí ya no hay un problema de ideología. Aquí hay un problema única y exclusivamente de seguridad que nos afecta a todos. Y así, como por ejemplo salió en los medios de comunicación esta suerte de portonazo o encerrona que le hicieron a la escolta del exministro Cordero. Claro. Bueno, el exministro Cordero no es de la derecha, precisamente. No. Es de más bien proclive, digamos, al sector de izquierda, pero él fue víctima también. Es decir, la gente del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista, que votaron en contra, los diputados que votaron en contra, ellos también pueden ser víctimas de esto. Entonces es realmente una cosa, es inconsecuente, es como no protegerse a sí mismo. Y esto es, insisto, no es un problema ideológico, eso es un problema que nos afecta a todos como población. Y el asaltante, el que hace el encerrón, el que hace el portonazo, no pregunta de qué color político es la persona que va a ser víctima. No. Le llega a todos. Sí. Entonces este es un problema de seguridad que, insisto, va más allá de la ideología. Y vuelvo a repetir, todos los diputados del Partido Comunista, todos los diputados del Frente Amplio y algunos del Partido Socialista votaron en contra. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? ¿O cuál es la explicación? Hoy día estaba escuchando en un programa de radio y decía: oiga, no entiendo a esta gente que votó en contra. Bueno, sí hay que entenderlo, porque hay una cosa que es muy clara. De acuerdo al Partido Comunista, Frente Amplio, las ideologías totalitarias, hay que destruir todo. Y no aceptar absolutamente nada que sea beneficioso para la población. Hay que destruir todo, porque ahí recién ellos van a poder crear, digamos, este hombre nuevo y esta sociedad nueva que la verdad la han tratado de crearla en todo el mundo y nunca les ha resultado. Y el mejor ejemplo que tenemos es a Cuba,
que tiene más de 60 años viviendo esta revolución, que nunca han conseguido absolutamente nada y no van a conseguir nada tampoco. No, se dice que la agenda de seguridad del gobierno va a ser aprobada de todas maneras, que este es un voto seguro de los diferentes partidos, desde la derecha, desde Nacional Libertarios hasta los radicales, pasando por todo. Dice que es un voto seguro, y por gente de centro izquierda también, socialista, porque es la necesidad más urgente de la ciudadanía. El fundamento de la elección de José Antonio Kast fue básicamente el tema de la seguridad. Exactamente. Básicamente. Entonces, pero era previsible que Frente Amplio y Partido Comunista no votaran a favor de esa agenda. Se suponía que iba a ser así, se iban a ser los únicos que no iban a votar, si era una obviedad. ¿Por qué? Porque hay que hacerle la oposición al gobierno, la oposición no puede ser constructiva, les da lo mismo el portonazo, les da lo mismo las poblaciones, no les importa el narcotráfico, no les importa nada. Si hay una izquierda elitista en este país, es la del Frente Amplio, educada en Oxford, Cambridge, en Harvard. Claro. Esa izquierda elitista que vive en la dehesa habitualmente, no le importa nada. Y en cuanto al Partido Comunista nunca, jamás en la vida ha sido partidario de controlar violencia, salvo cuando esa violencia se ejerce contra sus regímenes. Claro. Entiéndase la represión cubana, nicaragüense, venezolana, china, rusa, camboyana. Todos países que tienen el control absoluto de sus fuerzas armadas y policiales. Claro. Ahí no puede haber disidencia y hay que matar a esa gente. Exactamente. O sea, ¿qué pasa con los chinos estos a los que Xi Jinping se le cruzó por la cabeza? Pues los manda a matar nomás. Ahí sí opera bien la represión. Pero otro régimen no puede utilizar represión, que es lo que hay que hacer. Entonces no hay que extrañarse. No. Pero les va a ir, yo no sé con qué moral van a ir a las poblaciones después a candidatearse. Me refiero con poblaciones a todo, en general. No sé con qué moral. Pero era previsible. Bueno, por eso yo creo que es importante alertar a nuestros auditores al respecto. Así es que hay que tener muy claro quiénes están pro seguridad y quiénes están en contra de la seguridad. Y los que están en contra de la seguridad quedó demostrada en la votación que recién hubo, insisto, diputados del Partido Comunista, del Frente Amplio y algunos del Partido Socialista votaron en contra de la seguridad. Así que señora ahí que nos está escuchando, cuando tenga algún problema, acuérdese de esta gente. Acuérdese de esta gente que están impidiendo que usted viva en forma segura. Claro, yo pensaba en esta postura de los comunistas, los frente amplistas, yo decía, a ver, ¿qué podrían argumentar en contra de las medidas de seguridad de un gobierno de derechas? Que podría ser perfectamente el programa de Lagos de Freidel. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno. Pero ¿qué podrían argumentar ellos y poder salvar la responsabilidad? A lo mejor decir algo sobre los derechos humanos, pero es que ni eso. No. Que podían haber dicho algo de los derechos humanos del delincuente. No sé, yo algo así diría para salvar el ridículo que han hecho. Nada. Bueno, el tema de seguridad yo creo que va a estar con nosotros por lo menos hasta diciembre. Yo creo que es algo que vamos a tener que mantener permanentemente en carpeta. Oye, Pilar, pero me gustaría comentar la primera efeméride internacional que quiero recordar hoy día, que es el año 1961, que comienza la construcción del Muro de Berlín. Muro de Berlín, que es una obra de cemento de 3 metros de altura y 55 kilómetros de largo, y reforzado con alambrada hasta con concertina y con alambre de púa. Y esto se construyó para detener el constante flujo de alemanes hacia el oeste. 3 millones de alemanes se fueron desde Berlín Oriental a Berlín Occidental entre 1949 y 1961. 3 millones de alemanes. ¿Por qué se habrían ido? Bueno, lo importante es por qué se iban de Berlín Oriental al Berlín Occidental y no al revés. Entonces, este muro fue construido por los soviéticos para impedir que los occidentales se fueran a Berlín Oriental, que era exactamente lo contrario. Entonces, aquí hay una mentira por un lado y esta una represión salvaje, pero yo quiero recordar aquí el caso del albañil Peter Fechter. Un albañil, 18 años, un maestro, que muere desangrado tratando de escapar de Berlín Oriental. Y bueno, en base a eso, ese va a ser el motivo de nuestro intermedio musical. Por supuesto. Libre, de Nino Bravo, sí, que precisamente habla un poco de la tragedia que vivió Peter Fechter, que con un amigo
cuyo nombre lo tengo anotado por ahí, el de apellido, Helmut Kulbeck. Ambos planificaron esta huida de tal manera que se escondieron en una carpintería con la intención de saltar el muro al día siguiente. Bueno, eso trataron de hacerlo. Helmut Kulbeck logró pasar, pero Peter Fechter, cuando iba saltando, ahí lo pillaron las fuerzas de la República Democrática Alemana y le dispararon. Y él cayó al lado oriental del muro. Recibió un par de balazos en la pelvis y murió desangrado, después de estar 1 hora gritando, pidiendo ayuda, la cual obviamente los berlines, la gente en Berlín Oriental no lo iba a rescatar, y los occidentales no podían pasar a rescatarlo tampoco, y murió desangrado a los 18 años. Es realmente un tema muy, muy importante. Eso ocurrió un 17 de agosto del año 62. Y es un impactante porque todo el mundo quedó muy consternado por esta situación. Sin embargo, hay que recordar otra cosa. En Berlín, en este momento, era gobernado por Honecker. Conocido nuestro. Muy conocido nuestro. Honecker, que fue asilado en la Embajada de Chile en Moscú. Posteriormente vino a Chile y murió aquí en Chile, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, esta persona que fue la que lideró fundamentalmente toda esta matanza, salió libre de polvo y paja, y salió libre de polvo y paja ahí desde Alemania por su edad. Y resulta que nosotros tenemos una situación no similar, pero también tenemos gente que está cumpliendo condena por algo bastante menor que lo que hizo Honecker. Sin embargo, para los alemanes valen todas estas prebendas y todas estas consideraciones, pero no para el caso nuestro. No. Y aquí los comunistas, socialistas y frente amplistas mutis por el foro. No dicen nada. No, porque no les conviene. No. Porque la ley es igual para todos, pero para algunos es más igual que para otros. Claro. Ahora hay que decir, aquí hay varias cosas involucradas, muchas cosas, porque Honecker fue intercambiado por otra persona que en este minuto, su nombre no lo recuerdo. Vladimir Bukovsky. Justamente, el ruso. El ruso, sí. Justamente. Fue intercambiado por él. Lo que se argumentó en el caso de Honecker era la edad y la enfermedad. Sí. Que son los mismos argumentos para la gente, por ejemplo, para los militares. Sí. De los militares, no los militares en general. No me refiero a los delitos comunes, me refiero a los militares de Punta Peuco, los militares de Colina y de otros presidios del país. Es la misma fundamentación. Aquí nadie está diciendo que aquí no hay un argumento que el primero parte por ahí. Pero yo quisiera recordarle a los auditores, no para favorecer lo de Honecker ni mucho menos, que hay varios países europeos en los que aquellas personas que son condenadas por cualquier tipo de delito, teniendo más de 70 años, cumplen la pena en sus casas. Exactamente. Arresto domiciliario. Y son países bastante más avanzados en esto. Bueno, nos vamos a nuestro intermedio musical. Muy bien. Estamos ya pasados en el tiempo, así que vamos a escuchar a Nino Bravo con su canción Libre, que relata un poco esta tragedia de Peter Fechter, acordándonos también de este mártir, porque es un mártir, que trató de huir desde Berlín Oriental a Berlín Occidental. Regresamos en breves minutos más, estimados auditores, hasta que comenzamos nuestro segundo bloque. Eso. Muchas gracias. Estimados auditores, hemos regresado en este programa de Revelando del día miércoles 12 de agosto del año 2026, en que junto con Pilar Soberado y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos el honor, el agrado, el placer de hacer este programa, tratando de que sea algo novedoso, interesante y que los entretenga. Y nuestro intermedio musical fue la canción que acabamos de escuchar de Nino Bravo, Libre, que habla un poco de la tragedia que vivió un joven albañil de 18 años que intentó huir desde Berlín Oriental a Berlín Occidental, cayendo en la franja que separaba estos dos muros el 17 de agosto del año 1962.
muriendo desangrado después de gritar por más de una hora pidiendo ayuda que no le podían proporcionar Berlín, ni los berlineses del Oriente ni los de Occidente. Uno porque no querían y los otros porque no podían. Así de simple. A mí lo que me impresiona no en esta historia, que la encuentro trágica y terrible, es cómo cayó el muro. Sí. Perdón, cómo se derribó el muro. ¿Cómo lo derribaron? Exactamente, sí. Solo, sí, no sé. sí. ¿Cómo se derribó? Cómo de repente las autoridades, los policías de la Alemania Oriental se quedaron parados y el muro se abrió. O sea, se derribó. Abrieron las Y la gente no creía. No. Hay gente que pasaba y como que no reaccionaba. No reaccionaba. Un tema muy interesante. Yo estuve en Berlín el año 2014, hace ya 12 años atrás. Y una de las cosas que me impactó mucho fue eso, porque del muro quedan algunos vestigios. Hay un sector que se conservó precisamente para toda la historia, pero sí está marcado por dónde pasaba el muro. Por la puerta de Brandenburgo, cuando uno está ahí, ve, digamos, hay una línea, no me acuerdo, creo que estaba pintada de roja, si no me equivoco, por donde pasaba el muro. Y es impresionante. Y hay un museo al aire libre que también me impactó mucho. Es realmente interesante. Y bueno, entre todas las cosas que venden ahí como recuerdos, venden pedazos del muro. No me imagino. Así que tengo un pedacito chiquitito del muro ahí en un plástico muy impresionante, y lo tengo en un lugar muy significativo donde normalmente trabajo, de tal manera de verlo y acordarme de esa terrible situación que vivieron los alemanes con el muro de Berlín. No solo los alemanes, ese muro dividió a la humanidad, dividió a Europa desde luego, pero dividió a la humanidad intelectualmente, ideológicamente durante muchos años. Sí. Eso fue más allá, mucho más que el muro, que sí estaba ahí y que dividía a los alemanes de Berlín y que dividió familias, sí, por los caprichos de los dirigentes. Pero fue mucho más que eso. Fue una división mental terrible, horrorosa, de muchos años, de mucho dolor. Entonces, fue una obra humana, pues no fue una obra de un alguien. Yo el año 1982 intenté ir a Berlín Oriental. ¿Ya? El muro estaba en plena vigencia, en plena Guerra Fría. Estaba viviendo en Francia y la verdad que conversando esto con unos amigos alemanes me dijeron que no era buena idea. No era buena idea ir a meterse allá, porque en realidad ahí podía pasar cualquier cosa. Por supuesto. Cualquier cosa. Y las arbitrariedades que existían en Berlín Oriental eran increíbles. A lo máximo uno podía ir, ojalá mirar el muro, pero la verdad era como, no sé, faltarle el respeto a la gente que estaba al otro lado, que no podía salir de ahí. Terrible. Pero realmente muy fuerte, sí, muy fuerte. De hecho, después tuve la oportunidad de ir el 2014 y ahí vi dónde estaba el muro, pero ya no era exactamente lo mismo. Pero quedaba vestigios, la misma construcción, todo un tema que producía una sensación bastante abrumadora, diría yo. Muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, temas que tenemos que acordarnos para que no vuelvan a ocurrir. Claro, eso es muy importante. Claro, y derribaron el muro y prontamente se desintegró la Unión Soviética. Exactamente. Que tuvo de bueno, pero hay otras cosas en las que tuvo de malo eso. Sí. Ya, claro que para sí. otro programa. Para otro programa, así es la cosa. Pero muy interesante, y recordarlo permanentemente. Otro tema que no nos podemos olvidar, nuestros amigos carabineros. No. Nuestros amigos carabineros, recordar también al único mártir que hay el día 12 de agosto, que eso ocurrió el año 1956. El carabinero Evaristo Ruiz Gutiérrez, de la segunda comisaría de Talcahuano, fallece en un día como hoy, siendo el mártir 374 de carabineros. Y recordando que son 87 mártires que recuerda Carabineros en el mes de agosto, y esta es información que nos entrega nuestro amigo y general Patricio Geldres, que no falla ni un día. No, nada. Ni un día. No. Yo creo que el general, sin saberlo, se metió, digamos, en un compromiso con estos
conductores de este programa que no fallan y le exigen, digamos, las efemérides, que bueno, uno vaya armando un bagaje importante, y la labor que hace el general Helre es realmente interesante, porque no solamente nos apoya a nosotros, sino que también difunde para bastantes personas. Sí, a mí yo he pensado muchas veces que qué pena le dará así a él como general de Carabineros de Chile hacer estas listas, rescatar estos antecedentes. Exactamente, claro que sí. Porque a mí me da pena, y quiero recordar a este carabinero, este joven carabinero de Purén, que fue atropellado por un fulane el otro día, que no respetó un control policial, lo atropelló y está grave en Santiago. Exactamente. Qué terrible. Yo miraba las fotos de un niño, una criatura chica controlando el tránsito para salvarnos a nosotros, para protegernos a nosotros de irresponsables que manejan curados hasta arriba de cocaína. No sé por qué me acordé del senador Quintana. Quintana. Absuelto, claro. Perdón, absuelto, no prescrito, absuelto. Bueno. Entonces, qué pena. Pero, y agradecerle al general Helre, porque también el programa que una grabación sin editar, que normalmente hacemos acá, yo se la mando y él la distribuye por todo Chile. Sí. A la tenencia así de Viviri, la subcomisaría de Colchane, a Oyagüe, la subcomisaría de Balmaceda, la tenencia Hernán Merino Correa, retén de Puerto Edén, la cuarta comisaría Puerto Williams, retén de Isla Navarino, de Yende Gaya, Puerto Toro, Juan Fernández, y la sexta comisaría Isla Pascua. A todo el mundo le llega nuestro programa en diferido, sin editar, pero bueno, con el cariño y con el aprecio que tenemos a toda nuestra gente que está cuidando nuestras fronteras, deseándoles que tengan una buena y grata estadía allá, que gocen de la naturaleza, porque es una de las cosas que uno goza cuando está aislado, y agradecerles el esfuerzo que están cumpliendo con su deber, cuidando nuestra frontera y cuidándonos a todos nosotros. Sí, cumplen con su deber. Muchas gracias por ello. Sí, cumplen con su deber y hacen patria, pero es una labor extremadamente complicada. Ahora, para la gente que vive en esos lugares, para los que habitan esos lugares, Carabineros de Chile, al igual que la Armada, a quien hay que recurrir ante cualquier tipo de problema, todo. Exactamente. Quiera. La gente de ciudad como nosotros, nosotros somos agradecidos con Carabineros, pero los vemos en una función distinta. Para un lugar tan lejano, tan ignoto como esto, el carabinero es todo. Sí. Es su contacto con el orden y con las mujeres que a veces tienen un hijo, con los niños enfermos, con los animalitos que hay tantos por ahí que se suben al árbol, es todo. Nosotros, lo nuestro es diferente. Yo creo que el problema en Chile, Pilar, yo creo que no nos damos cuenta de la calidad de carabineros que tenemos. Carabineros de Chile es una institución extraordinariamente eficaz. Eficaz, y es parte de nuestra cultura. Que alegamos porque hacerse inconforme, pero cuando es lo mismo cuando uno alega contra el papá, po. Claro. Y claro, si es la autoridad, exactamente, po. Y además hay una cosa, cuando la ciudadanía tiene problemas importantes, digo yo. Nos afectó su recuerdo a nuestros carabineros, a los mártires, y también un saludo a todos nuestros carabineros que están cuidando nuestra frontera, así como también gente de las Fuerzas Armadas, del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, que están ahí vigilantes, atentos a producir y generar la información que se requiere para tomar buenas decisiones. Oye, pero yo quería recordar también este día 12 de agosto, no una tragedia, pero un accidente que ocurrió en el crucero Higgins, navegando en las proximidades del canal Trinidad, por allá por el sur. Canal Trinidad, difícilmente, hay muy poca gente que sabe dónde está. Está al lado del Golfo de Trinidad. O sea, yo sé, porque por alguna vez tuve que verlo en un mapa, pero ahí nomás. Pero el crucero Higgins, que iba navegando, sufre una avería mayor que lo obliga a efectuar largas reparaciones posteriormente en Talcahuano. Efectivamente, el crucero estaba navegando por los canales ahí del sur. ¿Año? 1974, agosto del 74. El crucero sufre una avería grande. De ahí fue, por sus propios medios, fue remolcado y fue llevado a una bahía que está un poquito más al sur del canal Trinidad, que es el Bahía Año Nuevo, donde se le hicieron las primeras reparaciones, de tal manera que pudiera después volver a
navegar a Talcahuano, y llegó a Talcahuano navegando por sus propios medios. Crucero Higgins era un crucero construido en Estados Unidos en los fines de los años, durante la Segunda Guerra Mundial, y con una calidad de construcción naval extraordinariamente buena, con equipos redundantes, es decir, tenía una capacidad para recibir castigo increíble. Bueno, y este crucero, que se le inundaron varios compartimentos, salas de máquinas, calderas, realmente fue una tragedia, o sea, más que tragedia, fue un accidente grave. Pero no murió nadie. No murió nadie. Sí, bueno, a ver, sí murió una persona que estaba trabajando en la reparación de las averías, que fue un buzo táctico, el teniente Guillermo Regada Stuen, que desapareció ahí en Bahía Año Nuevo. La verdad que nunca más no se encontró su cuerpo, nada, absolutamente nada. Yo creo, si mal no recuerdo, creo que fue el único que falleció ahí, pero fue un accidente posterior a esto, cuando se estaba tratando de reparar las averías con los buzos por el costado del buque. Bueno, y este buque regresó a Talcahuano y quedó ahí. ¿Qué hacemos con este buque? Entonces, como quedó medio en reserva, le llamaban la escuadra del óxido. Eran varios buques que estaban ahí en reserva, que además sirvió para el buque el O'Higgins en ese entonces, para canibalizarlo y sacar muchos equipos que fueron a reparar averías que tenía el crucero Prat, que era gemelo. ¿Ya? Bueno, esto estaba súper bien hasta el año 76, que un día llegó el almirante Merino, que era el comandante jefe de la Armada, a revistar esta escuadra del óxido. Y el almirante Merino, estamos hablando del año 76, llegó, fue a Asmar, donde está ahí en Talcahuano, se juntó con un par de oficiales y fueron a revisar estos buques. Y el almirante Merino, como que sabía bastante de control de averías, partió con linterna, con un guante y con un martillo y empezó a golpear todas las planchas. Entonces, se recorrieron todo el buque completo. El jefe de la Armada. Exactamente. El buque medio en penumbras, porque estaban con alumbrado de emergencia, porque el buque estaba medio en reserva, diría. Perdón, y en ese, perdón, pero sí. Para seguir con lo del almirante Merino, pero en ese minuto se pensaba que el buque iba a desguazarse. Digamos, claro, ahí estaba. Okay. No sé si tenían destino o no. Total, que el almirante Merino sale de esto y se encuentra con el comandante Ostournol. O sea, estaban los dos juntos ahí. Le dice: mira, quiero que me haga un plan para reparar estos buques, porque vamos a tener problemas con los argentinos en un par de años más, y esto hay que recuperarlos de alguna forma. Así que vean ahí. No había plata para nada, obviamente, estamos hablando en el 76. Y sin ayuda de Estados Unidos. Sin ayuda de Estados Unidos, no entregaban absolutamente nada, los cables, había un montón, puros problemas. Y además que no hay información de esto. Bueno, y el comandante Ostournol, con el comandante de Bonafós, Roberto Bonafós, dijeron: mira, aquí, dado que no tenemos información, vamos a hacer algo increíble, que a ver si resulta o no, que era recurrir a los marinos que fueron a buscar estos buques. Estamos hablando del año 76, los buques llegaron en el año 51, o sea, más de 20 años antes, porque los chanchitos máquinas, los ingenieros, cuando estudian la máquina, a todo el mundo, marineros, cabos, sargentos, etcétera, lo hacen dibujar los circuitos para aprendérselos. Entonces, esta gente, pensaron estos dos oficiales, tiene que tener, lo más probable, marinos cachureros, tienen que tener estos apuntes que hicieron el año 51, o estos dibujos que hicieron el año 51. 20 años después. Dirección del personal, se ubicaron ahí hasta que ubicaron un grupito que efectivamente... Y no había computación en esa nada, no había internet, no había nada, fichas, etcétera. Claro. Todo un desastre. Hasta que aparecieron estos viejitos, ¿no es cierto? No tan viejitos, pero con sus cuadernos y con sus apuntes hechos del año 50-51, recorriendo los circuitos, que les permitió reparar muchos circuitos a bordo, porque tenían no los planos, tenían los dibujos, claro. Dibujos que habían hecho estos marineros y estos cabos, lo que te refleja el grado de conocimiento que tenía esta gente, o que tenían que llegar a dominar, para conocer todas las válvulas y todas las cañerías que había en todo el buque, en los sectores que les correspondía a cada uno. Bueno, el tema está que el O'Higgins fue recuperado y después se unió a la escuadra,
y participó en el desfile naval del año 79 Centenario. y participó en el sur también en la crisis que tuvimos con Argentina, al igual que otros destructores como el Blanco Encalada y el Cochrane, que estaban en las mismas condiciones. Es decir, una capacidad de improvisación, una iniciativa pero realmente increíble, que lograron sacar estos buques adelante. Perdón, no era solamente los Higgins, había más. Había más, estaba el Cochrane y el Blanco Encalada, de los que yo me acuerdo. ¿Y esos 3 buques? Comillas, reparados por así. Exactamente. Y tuvieron una vida útil muy corta muy después. Breve, pero estuvieron para estuvieron cuando se requería. Lo que yo quiero destacar acá es el ingenio, la iniciativa de estos 2 oficiales que recurrieron a una cosa realmente fuera de toda norma o fuera de toda imaginación, de recurrir a estos marineros y estos cabos que habían hecho sus circuitos de tarea, seguramente obligados, eso no me cabe la menor duda, pero estaban ahí, que les permitió cooperar en la recuperación del buque. Realmente salvaje. Y la idea del almirante Merino, bueno, a lo mejor también. alguien podría decir la tosudez del almirante, decir, oiga, me repara el buque. No, bueno, pero salieron adelante. Sí, es que podría haber sido también que hubiese dicho, sabe que esto es irreparable. Claro. Y no pensar en lo de Argentina. El problema, Pilar, es que nosotros tenemos una suerte, diría yo, pero al mismo también es un problema. El almirante Cochrane, cuando llegó aquí a Chile, dijo: la palabra imposible no está en el diccionario de la Marina de Chile. Y eso nos deja una impronta y una forma de enfrentar los problemas que nos obliga a poner todo el empeño que sea para sacar adelante las cosas. Y hasta ahora han resultado. Claro, pero estoy de acuerdo, eso tiene una doble mirada. Claro, absolutamente. Aquí con los buques resultó perfecto, y yo sé que en muchas ocasiones así ha sido, pero en otras no. Ya, pero una doble mirada, está bien. Pero eso habla de la tenacidad, de ese tesón, digamos, de este deseo de salir adelante y lograr las cosas que se hagan. Y eso, fíjate que yo me atrevería a extrapolarlo a un montón de actividades aquí en Chile, en la cual de repente aparecen en la empresa, en la iniciativa privada, en las pymes, etcétera, gente con una capacidad, con una creatividad increíble. Sí, de acuerdo. Y eso habla muy bien de nosotros, de nuestro país, en ese aspecto, que hemos salido adelante con mucho esfuerzo, pero salimos adelante. Y eso es importante. Sí, la creatividad, es verdad. Sí, no voy a decir lo que dijo Gary Medel, la chispeza, porque esas chispezas se han utilizado para las otras chispezas, digamos. Tampoco llegaba la chispeza del chileno. La iniciativa del Cóndor Rojas tampoco es buena. Claro, entonces, estaba pensando en eso, pues Chilean Way, ya. No, eso no vale, no se vale, como dice por ahí. No, exactamente. Bueno, pero lo importante es que vamos a salir adelante con los problemas que tengamos. Tenemos problemas económicos en este momento, vamos a salir adelante. De hecho, yo creo que ya hay una cierta recuperación. Leve, pero algo se está mostrando. Y en segundo lugar, con la agenda de seguridad, que está absolutamente apoyada por un amplio marco de la población. Sí. Estuve viendo una encuesta ahí, estamos hablando sobre el 80% de las medidas que está tomando, es decir, está reflejando claramente qué es lo que queremos y qué es lo que quiere todo el mundo: vivir en paz y trabajar, punto. Todo el resto cae por añadidura. Hoy día estaba escuchando a la ministra de Salud, a la señora Maicho Malí, con una cantidad de problemas, pero realmente increíble. Pero por otro lado, ella, digamos, y esto lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer acá, aquí tenemos problemas, aquí tenemos este asunto, esto no está funcionando bien, esto está funcionando mal, etcétera, pero estamos buscando las soluciones porque lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y vamos a salir adelante. Es decir, esa resolución, esa capacidad, ese empeño que tiene realmente es admirable. Y no solamente ella, hasta lo mismo está sucediendo en educación y en varios otros ámbitos que me permiten mirar el país con mucho optimismo. Esta agenda está avanzando con el apoyo de la gran mayoría de la población y tenemos que tener muy en claro, estimados auditores, quiénes son los que se están oponiendo a esto. De acuerdo, pero lógico, y hay que decirlo siempre, y en el próximo programa lo diremos de nuevo. Y casi todas nuestras autoridades aquí en la quinta región son del grupito ese. Bueno. Sí. Hay una entrevista, perdón que voy a recomendarle, hay una entrevista muy buena que se hizo en Tolerancia Cero el domingo a Pablo Longueira, uno de los ex de la UDE, con respecto a lo que pasó en la región de Valparaíso. Muy interesante, ¿no? Muy interesante.
Bien. Pero nos tenemos que ir. Qué pena. Pero bueno, muchas gracias, estimados auditores, por vuestra audición, vuestra lealtad. Los saludos correspondientes a nuestros auditores de Ultramar, a nuestros auditores de Valdivia, a nuestro auditor incógnito, a don Juan Enrique, a don Manuel Aguirre. Y a nuestro amigo de aquí del negocio. Al Club de los Mangoneados. Sí, pues. Exacto, don Eduardo Horta. Exactamente. Y solamente a los conserjes del edificio Nautilus. Verdad, además. Escuchan. Y también de rectificar una noticia que dimos con respecto a Manuel Aguirre, el creador. No ha lanzado el cómic 3 de Puma. Lo que hizo en el Estado Italiano fue presentar un trabajo con el encargado ahí, con quien lo citó. Es como la idea de abrir, comillas, un espacio para la cultura. El lanzamiento del Puma 3 vendrá. Todavía no. Muchas gracias y será hasta el próximo miércoles. Cariños, buena tarde. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.